que nosotros seamos uno con Él. Cristo está pidiendo que seamos uno con Él. ¿Y cómo quiere que seamos uno con Él? ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí. No importa. Quedan 4 micrófonos más, así que vamos a probarlos todos. El Señor está pidiendo para que nosotros, para que la iglesia sea uno con Él. ¿Y de qué manera Él pide que seamos uno con Él? Así como Él es uno con el Padre. Esa es la manera, ese es el prototipo de unión por la cual Jesús está pidiendo al Padre. Ahora, si bien es cierto, es imposible comprender a cabalidad de qué manera Cristo es uno con el Padre, no es algo que no podemos entender totalmente. La hermana hace un rato hablaba acerca de la Trinidad y ese ejemplo de unión que hay entre Jesús, Hijo, Dios Padre y el Espíritu Santo es una unidad que no podemos comprender. Sabemos que Dios es uno, pero existen 3 personas. Pero sigue siendo el mismo Dios. No podemos separarlo, no podemos fragmentarlo. Es un Dios, un solo Dios, en 3 personas. Ahora, en la manera en que estas 3 personas se relacionan, es la manera en que Cristo está pidiendo que nosotros nos relacionemos con Él. Así como el Hijo se relaciona al Padre, o así como el Hijo está unido al Padre, es como nosotros debemos estar unidos a Cristo. Y esa unión entre las personas de la Trinidad es la unión que nosotros debemos tener con Cristo. Ahora, si nosotros pensáramos que esa unión solamente existe en misión y propósito, vamos a llegar a una interpretación del texto. Pero si pensamos que Cristo es uno en esencia con el Padre, llegaremos a otra interpretación. Hay 2 maneras de ver esta unión que existe entre Dios Hijo y Dios Padre. Pero al final de esta porción, en el versículo 23, también vamos a notar que Jesús dice: lo has amado como también a mí me has amado. Vamos a leer el pasaje y vamos a dividir esta porción en 4 partes, que son 4 deseos que Cristo tiene para su iglesia, que son los 4 deseos por los cuales Cristo está orando al Padre en este momento. Y luego de ver estos 4 deseos, creo yo que nuestra manera de adorar al Señor va a cambiar drásticamente. El primer deseo es que todos creamos. El segundo deseo de Cristo es que seamos uno con Cristo. El tercer deseo es que seamos unidos en el evangelismo. Y el cuarto deseo es que sepamos que somos amados. Leamos el texto, Juan 17 del 20 al 23. Dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre Celestial, te suplicamos, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra. Reconocemos, Señor, que en nuestra carne no somos capaces de comprender tu mensaje. Mucho menos vamos a ser capaces de obedecerlo, Señor. Así que pedimos, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite, Señor, no solamente para entender quién eres, sino también para conocerte en verdad y para conducir, Señor, nuestras vidas de acuerdo a la obra que tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Pedimos todo esto, Señor, para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta porción que leímos, Cristo está orando por nosotros.
Cristo está orando por usted, por mí, por cada uno de los que íbamos a creer a través del mensaje de los apóstoles. Esto ocurre momentos antes de que Él sea crucificado, hermanos. Momentos antes de que vengan, ¿cierto?, lo capturen y lo lleven a la cruz. Momentos antes, horas antes. Los dos trabajos que tenía el sumo sacerdote era interceder y hacer el sacrificio. Interceder por el pueblo y hacer el sacrificio expiatorio. Jesús aquí está cumpliendo su labor como sumo sacerdote. Él está intercediendo por la iglesia. Y luego de esto, Él va a entregarse en sacrificio por nosotros, por la iglesia. Se cumple, ¿cierto?, este sumo sacerdocio en Jesucristo, en estas dos cosas que vemos, ¿cierto?, en el capítulo 17 de Juan. Y en esta intercesión, Jesucristo le pide a Dios Padre por 4 cosas, por 4 deseos que Él tiene para su iglesia. Y el primero de ellos es que todos creamos. Que todos creamos. Dice el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este gran capítulo, esta gran oración de intercesión, no es solamente por los creyentes de aquel momento, sino para todos los que iban a creer posteriormente, ¿cierto? Los que iban a creer por la palabra de ellos. En ese momento estaba con los discípulos. Y nosotros hemos creído por la palabra de los discípulos. Porque hemos creído a través de la Escritura. Y el Nuevo Testamento fue escrito por discípulos. Por lo tanto, hemos creído por la palabra de ellos. Por lo tanto, esa oración de Jesucristo se cumple también en nosotros. También estamos incluidos en esa parte de la oración. Hemos creído por la palabra de los discípulos. Es decir, que Jesús, ¿cierto?, oró por los que habían creído, por los que han creído y por los que van a creer en el futuro a través de la palabra de la palabra de Dios. La palabra, por supuesto, predicada. Estos dos elementos, la predicación de la palabra y la fe en esa palabra, son necesarios para que esta petición del Señor se pueda cumplir. Y vemos cómo eso se ha cumplido. El mensaje está. La predicación es la que se lleva a cabo, ¿cierto? Y es por la cual la gente oye y cree. Porque la gente cree y la gente llega al Evangelio a través de la predicación. A través de la predicación la gente cree y conoce el Evangelio. Y hemos visto la fe producida por Dios en el corazón de quienes han escuchado ese Evangelio y vemos, ¿cierto?, que han creído y se ha producido fe, que Dios produce fe en el corazón de aquellos que han oído el Evangelio. Y aún nosotros podemos decir que hemos creído por la palabra de los apóstoles. Ellos están muertos, pero leemos, ¿cierto?, sus escritos, leemos el Nuevo Testamento, vemos el mensaje que predicaron en aquel entonces y que dejaron ahí a disposición de nosotros para que nosotros pudiéramos también oír y leer ese Evangelio. Efesios 2:20 dice que la doctrina que estudiamos es el fundamento de los apóstoles, siendo Jesús mismo, ¿cierto?, la piedra angular. Y también Pedro, en 2 de Pedro 1:15, dice que iba a procurar hacer todo lo posible para que nosotros también pudiéramos hacer memoria de sus palabras. Y es por eso que Pedro escribió una carta también. Porque él quería que nosotros pudiéramos tener todo este compendio, toda esta palabra del Señor, la tuviéramos a disposición. Tenemos las palabras de Jesús y de sus apóstoles a libre disposición de nosotros en la Biblia. Y tenemos el deber de predicar esa palabra. Tenemos el deber de predicar esto para que todos los escogidos de Dios lleguen a creer en Jesucristo por medio de estas palabras. Porque al Señor le plació traer salvación a través de la predicación. A través de eso es que podemos creer
A través de eso Dios produce fe en nuestro corazón y podemos creer. Es realmente increíble que Jesucristo está a solo unas horas de la cruz, pero estaba pensando en cada una de las personas que iban a creer en Él por medio de su palabra predicada. A unas horas de la cruz, a unas horas de morir, pero Él está intercediendo por ti y por mí. Dios está orando por nosotros. Es como si Jesús estuviera diciendo: Padre, ayuda a que Simón escuche tu palabra. Es como si Jesús estuviera diciendo: ayuda a que la palabra sea predicada a John Mati para que él crea. Padre, te ruego por Susito, que me estaba mirando ahí, estaba esperando. Te ruego por Susito para que pueda escuchar tu palabra con oídos de fe. Eso es lo que Jesús estaba orando aquí. En esta oración estaba cada uno de nosotros. Y Jesús estaba intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre. Porque necesitabas escuchar el mensaje del Evangelio. Tú necesitabas escuchar su palabra para poder ser salvo. Si tú no escuchabas la palabra de Jesús, tú no ibas a ser salvo. Nunca iba a nacer fe en tu corazón. Tú necesitabas oír el Evangelio. Y no solamente para que lo escuches, sino para que el Espíritu Santo te dé la fe que necesitas para creer ese mensaje predicado. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, la fe no viene. Entonces, Cristo desea que todos los escogidos escuchemos la palabra de Dios y tengamos fe. Él ora por esto. Intercede a nuestro favor. Ahora, no sé si en alguna oportunidad te has preguntado cómo llegué a ser cristiano. ¿Cómo llegué a ser cristiano? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo fue que el Señor me salvó? ¿Cómo fue que yo llegué a creer? Seguramente muchos de ustedes van a decir: no, yo escuché a alguien que estaba predicando, ¿cierto? Y de esa manera me predicó el Evangelio y yo creí. Y eso, por supuesto, es cierto en algún sentido. Pero, ¿por qué te predicaron el Evangelio? O más importante aún, ¿por qué cuando alguien te predicó el Evangelio tú creíste? ¿Por qué creíste? Vemos constantemente a gente escuchando el Evangelio que no cree. La pregunta es: ¿por qué creíste? ¿Por qué tú creíste el Evangelio cuando se te predicó? Y la respuesta está en Juan 17. Porque tienes un sumo sacerdote que está intercediendo por ti ante el Padre, garantizando que alguien te iba a predicar el Evangelio. La intercesión del Señor garantiza que el Evangelio va a ser predicado a los escogidos y los escogidos van a oír con fe. Esa garantía te la da el Señor Jesús. Él garantiza que cuando tú ibas a escuchar el Evangelio, ibas a tener fe para creer ese Evangelio. Es increíblemente maravilloso meditar en este capítulo. Jesucristo intercedió por ti antes de que tú nacieras. Cristo garantizó tu salvación antes de que tú nacieras. Porque antes de que tú nacieras, Él ya estaba orando por ti ante el Padre. Porque tú estabas en el corazón del Señor cuando Él estaba haciendo esta oración. El segundo deseo es que seamos uno con Cristo. Y esta es la médula de la oración de Jesucristo. Esto es el centro.
Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo pide que nosotros seamos uno. Pide que seamos uno con Él. Como Él es uno con el Padre. ¿Qué significa esto? Básicamente hay dos maneras de interpretar este texto. Unos, según mi percepción, erróneamente piensan que la petición de Cristo acá busca que tengamos comunión entre nosotros. Que no haya divisiones en nosotros, que haya unidad. Piensan que Cristo lo que está pidiendo aquí, antes de morir, es que dejemos nuestras diferencias y comencemos a cumplir la misión que Él nos encomendó. Esto, si bien es cierto, también tiene verdad, también cierto, hay verdad y tiene sentido. De hecho, dejar nuestras diferencias y unidos comenzar a evangelizar es algo muy bueno. Y unidos, ¿cierto? También trae bendición a la iglesia. Pero la pregunta ¿es esto lo que está pidiendo Jesús aquí? ¿Es esto lo que está orando el Señor por la iglesia? Veamos en el texto que Cristo está pidiendo unidad con Dios, no unidad del uno con el otro, no unidad entre nosotros, en esta porción de la Escritura, Juan 17. Y le daré 3 razones para defender mi tesis. En el contexto, está prácticamente en su lecho de muerte, Jesús está a horas de morir, y vemos que Cristo está preocupado por la eternidad de los discípulos. Y esto es normal. En la vida diaria podemos estar preocupados de muchas cosas, del vecino, del hermano, del amigo, de todo. Pero cuando estamos en nuestro lecho de muerte, lo único realmente importante es la eternidad. Cuando estamos a horas de morir, lo único que nos debe importar es la eternidad. Esa es mi primera razón. La segunda es que Cristo no puede estar pidiendo unidad entre nosotros solamente porque está orando por todos los cristianos de todas las épocas. Desde aquel entonces hasta todo lo que falte en adelante, ¿cierto? Hasta que Él venga por su iglesia, hasta su regreso. Entonces no tiene sentido orar por una unión eclesiástica entre personas que vivieron hace muchos años atrás y nosotros. No tiene sentido que el Señor esté orando por una unidad eclesiástica entre Martín Lutero y yo. No tiene sentido esa unidad. Esa idea, ¿cierto?, no tiene sentido en el contexto que estamos leyendo. Y mi tercera razón es que explícitamente la unidad que Cristo pide para nosotros en Juan 17 no es la unidad que experimentan 2 seres humanos. Es una unidad que presentan 2 personas de la Trinidad. Esa es la unidad que Cristo está hablando y lo dice de manera explícita. Que sean uno, así como tú y yo somos uno, hablándole al Padre. Esa es la unidad que Cristo está hablando. Y esto eleva mucho más el sentido de la unidad que vemos en este pasaje. Vean lo que Jesús pide en su oración en 3 oportunidades. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El versículo 22 dice, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y el 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Esa es la unión que está hablando Jesucristo. Yo, Jesús, en nosotros y Dios en Jesucristo. Se fija que esta unión de la que Jesús está hablando no es la unión entre nosotros. Está hablando de la unión con Él.
Jesús está pidiendo que nosotros seamos uno con Él. Que haya unión, unidad entre la iglesia y Jesucristo. Con una unidad similar a la que Él tiene con el Padre. Y la unidad que Él tiene con el Padre no es solamente una unidad de propósito o de misión o de mente. La unidad que Cristo tiene con el Padre es una unidad de esencia. Es una unidad de naturaleza. Comparten la misma naturaleza, comparten los mismos atributos y eso es lo que Cristo quiere. Que seamos transformados a su gloriosa imagen, perfectos en santidad, en justicia, en misericordia. Eso es lo que está pidiendo, que seamos uno en su naturaleza, con sus atributos comunicables. Jesús dice, quiero que estos sean unidos a mí como yo soy uno con mi Padre. Si la unidad de Jesús con el Padre fuera únicamente en propósito y misión, entonces eso es lo que Él quiere para nosotros. Pero si la unidad que tiene Cristo con el Padre es una unidad de esencia y de naturaleza, entonces lo que quiere es que nosotros compartamos su naturaleza perfecta, santa, justa, su amor, su misericordia, todas sus virtudes. Eso es lo que vemos en el contexto. Esa es la oración de Jesús, que seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Cristo quiere que seamos santificados hacia toda su gloriosa imagen, que reflejemos todos los atributos comunicables, así como Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, quiere que nosotros reflejemos su imagen en este mundo. Quiero aclarar que lo que estamos viendo en Juan 17 es la humanidad de Cristo intercediendo por nosotros. Lo estamos viendo en su rol como sumo sacerdote, un hombre intercediendo por otros hombres. Y luego en Juan 18 y 19 vemos a este Jesús muriendo como el sacrificio por otros hombres. Ahora, cuando el hombre Jesucristo está diciendo que su deseo es que seamos como Él, de la misma manera en que Él es uno con el Padre, obviamente el hombre Cristo no estaba siendo uno en esencia y naturaleza con el Padre. Su humanidad no compartía sus atributos incomunicables. El hombre Jesucristo no era omnisciente, no era omnipresente. Entonces, cuando dice que Él es uno con el Padre, ¿a qué se refería? Uno con Dios en sus atributos comunicables: misericordia, justicia, amor, santidad. Todas esas virtudes que Él comunica al ser humano, que Él puede comunicar al ser humano. Entonces, cuando Él pide que seamos uno con Él, no está diciendo que debemos ser omniscientes. No está diciendo que tenemos que ser omnipresentes o todopoderosos. No está diciendo eso. Está diciendo que debemos reflejar los atributos comunicables de Dios, su carácter. El versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Obviamente, Cristo no nos ha dado la gloria de la omnipotencia de Dios, pero sí nos ha dado la gloria de su paz, la gloria de su gracia, de su misericordia. Jesús dice, la gloria que me diste, ahora estoy compartiendo la misma gloria con ellos para que lleguen a ser uno conmigo. Y esa es una razón más de que Cristo está pidiendo una unidad con Dios y no con las demás personas. Porque este es el propósito de Dios en la salvación, hermanos. Ese es el propósito de Dios en la santificación. Es que nosotros lleguemos a la gloriosa imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de la santificación. Y sabemos también por Romanos 8:29 que Dios hace todas las cosas para transformarnos a la imagen de su Hijo.
Y sabemos también que cuando lleguemos al cielo, según lo que dice 1 Juan, versículo 3:2, seremos semejantes a Cristo porque le veremos como Él es. Semejantes a Cristo. Seremos su imagen. Y ese es el propósito de Dios en la salvación, hacernos semejantes a Cristo. Hermanos, esto es algo que se enseña en toda la Biblia. Y uno de los versículos que más me gustó lo dice Pedro, lo escribe Pedro. Y él lo expone de la siguiente manera en 2 Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. El propósito en la salvación es que tú y yo lleguemos a ser semejantes a Cristo. Que compartamos la naturaleza divina. Y esto, aclaro, no es llegar a ser mini dioses, como algunos piensan por ahí. No, se trata de ser mini dioses. Porque incluso ese mismo capítulo enseña más adelante que significa participar de sus virtudes. Ser semejantes en su amor, en su gracia, en su paciencia, en su santidad. A eso se refiere. Eso es lo que significa tener unión con Cristo. Eso significa estar unido a Cristo. Estar en Cristo es estar en su naturaleza, en sus virtudes. Llevar la imagen de Cristo al mundo. Eso es estar unido a Cristo. Llevar su imagen. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Nosotros entonces debemos ser el resplandor de la gloria del Hijo. El reflejo de su carácter, su imagen. Porque Él nos ha dado de su gloria. Lo dice Juan 17, Él nos ha dado de su gloria. La gloria de sus virtudes, su santidad, su justicia, su amor, su paciencia, su longanimidad, para que nosotros reflejemos su imagen en el mundo. Hoy, lamentablemente, no sentimos esto a cabalidad, ¿cierto? No sentimos esto, porque somos pecadores. La imagen de Cristo no está revelada en nosotros porque todavía estamos sujetos a nuestros cuerpos caídos. Pero pronto Cristo va a regresar y seremos como Él cuando le veamos tal como Él es. Ahí se completará esta obra, una obra que no es nuestra, es una obra que Dios hace. Y ahí se completará esta obra. Ese día, cuando Dios nos dé cuerpos glorificados, nosotros como iglesia vamos a reflejar toda su imagen, toda su gloriosa imagen, y seremos uno con Él en todas sus virtudes. El tercer deseo de Jesús es que seamos uno en el evangelismo. Dice el versículo 21, o termina diciendo el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice el versículo 23. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ya expliqué que el punto acá es que Cristo quiere que estemos en Él, que seamos perfectos en unidad con Él y su naturaleza. Este pasaje habla de la unidad con Cristo y no de la unidad entre nosotros. Y eso nos dará cierta misión y propósito. No habla de estar unidos entre nosotros, pero el resultado de la unión con Cristo provocará unión entre nosotros. Que estemos unidos a Cristo, que reflejemos la imagen de Cristo, provocará que exista unión entre nosotros. Y podemos tener diferencias de pensamiento. Podemos quizás pensar diferente en algunas cosas. Pero eso no impedirá que exista unión entre nosotros. Porque si estamos unidos a Cristo, estamos unidos al resto de su cuerpo, que es la iglesia.
Obviamente, si somos uno con Cristo, si tenemos la mente de Cristo, vamos a buscar que todos crean en Cristo. Vamos a desear que otros también conozcan esta verdad. Porque si ha traído vida a nosotros, nosotros vamos a querer que también traiga vida a otras personas, ¿cierto? El fruto de nuestra unión con Cristo será estar unidos a todos los que tienen la misma mente de Cristo. Como decía la alabanza que cantábamos al principio. Es inconcebible que yo tenga unidad con Cristo y tú tengas unidad con Cristo, pero entre nosotros no haya unidad. No puede ser. Si tú y yo estamos unidos a Cristo, hay algo más poderoso que nuestras diferencias que nos unen. Hay algo que nos une y esa unidad, esa unión es más poderosa que nuestras diferencias. En este pasaje, Cristo pide que tengamos unión con Él. Y obviamente el resultado de esa unión con Cristo te traerá armonía con los demás hermanos que también están unidos a Cristo. Habrá armonía. Yo creo que Pablo es un excelente ejemplo de esto. En Filipenses 1 dice que hay algunos que predican por envidia para añadir aflicción a la vida de Pablo. Pero ¿saben qué? Dice Pablo, si predican a Cristo, me gozo y me gozaré, aunque prediquen por envidia. Aunque prediquen por envidia, me gozo y me gozaré porque están llevando el Evangelio de Cristo a las calles. Porque están hablando de Cristo. Sus motivos quizás del corazón no son los mejores, pero están predicando a Cristo. Lo dice Pablo en Filipenses 1. Si están predicando a Cristo, la gente llega a la salvación y esa es mi meta. Esa es la meta, hermanos. Que la gente escuche el Evangelio. Pablo exhorta a los filipenses en el versículo 27 de ese mismo capítulo 1 a que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? ¿A través de la unión horizontal entre nosotros? ¿Cómo se logra que una iglesia realmente pueda ser efectiva, pueda ser eficaz al momento de predicar el Evangelio? ¿Estando unidos entre nosotros? No. Una iglesia es efectiva. Una iglesia realmente es eficaz cuando tiene una unión vertical. Cuando la iglesia está unida con Cristo. La unión con Cristo, hermanos, eso es lo que hace que una iglesia, como se dice hoy en día, ¿cierto?, sea una iglesia efectiva o que pueda, ¿cierto?, cumplir su propósito. La iglesia se hace más efectiva cuando se parece más a Cristo. Mientras más reflejemos la imagen de Cristo, mejor va a ser la iglesia. Mejores resultados habrá en la iglesia. Muchos llegarán a creer cuando vean la naturaleza de Cristo en nosotros. Cuando vean la comunión que tenemos con Cristo. El último deseo del Señor nos muestra una declaración que quizás es una de las más increíbles de toda la Biblia. Que sepamos que somos amados. El versículo 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Esto, hermanos, es la cima del Nuevo Testamento. Es increíble, hermanos. Cristo, a unas horas de morir, tiene la preocupación de que tú entiendas que Dios te ama. Él está preocupado de que tú sepas que Dios te ama. Y te ama tanto como ama a Jesucristo. Cristo está a hora de ser crucificado. Y Él dice,
Ya estoy a punto de lograr mi objetivo, morir en la cruz y salvar a los míos. Pero quiero que tú, Padre, les ayudes a entender que los amas tanto como a mí me amas. Jesús está preocupado que tú, hermano, que tú, hermana, sepas que Dios te ama tanto como ama a Jesús. Dios te ama tanto como ama a su único Hijo. Ahora, esto es extraño. Jesucristo es perfecto y nosotros no. Jesucristo cumplió todas las expectativas, nosotros no. Jesucristo fue santo y sin mancha y nosotros no. ¿De qué manera Dios puede amarme igual como amó a Cristo? ¿Cómo es posible que Dios nos ame tanto como ama a su Hijo perfecto? Y es porque Dios ama a su Hijo, que es perfecto, pero recuerde que la imagen de Cristo está en nosotros. Es como si Jesús estuviera diciendo: Padre, ayúdalos a entender que los amas tanto como a mí, porque si mi imagen está en ellos, entonces tú los amas exactamente como me amas a mí. Dios nos ama tal como ama a su Hijo unigénito. Hermanos, en la cruz, Dios trató a Jesús como si fueras tú. Y ahora te trata a ti como si fueras Jesús. Ahora te ve a ti y ve a Jesús. De eso se trata la obra de Cristo en la cruz. De que tú ahora lleves la imagen de Jesucristo. Que sepan que los has amado como a mí me has amado, dice Jesús. Dios Padre ama al Hijo eternamente, incondicionalmente. El Padre ama cada perfección del Hijo. No encuentra fallas en Él. No encuentra ninguna imperfección en el Hijo. Encuentra completa complacencia en el Hijo. Y Cristo dice: ayúdalos a entender que tú les amas a ellos así como me amas a mí. Si eres cristiano, si Dios te ha salvado, si Dios ha puesto fe en tu corazón para que tú creas el Evangelio, Dios te ama. Y te ama de la misma manera en que ama a Jesús. Y esto no solamente lo vemos en este pasaje. Pablo repite la misma petición en Efesios 3. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando. Dice: que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y lo más extraordinario, hermanos, es que nosotros somos amados de esa manera. Dios nos ama, lo comprendamos o no. Entendamos que Dios nos ama o no, Dios nos ama igual. Ahora lo sabes. Si antes no lo sabías, Dios igual te amaba. Hay gente que a lo mejor no entiende que Dios le ama, pero Dios igual le ama. Debemos comprender que Jesús no le está rogando a Dios que nos ame. Jesús no le está diciendo: Señor, por favor, ámales. No. Jesús dice: ayúdales a comprender que tú los amas. Quizás en un nivel mucho más reducido, nosotros que somos padres, los que somos padres, sabemos
cuánto amamos a nuestros hijos, ¿cierto? Pregúntenle a sus hijos si el papá o la mamá los ama. Seguramente les van a decir que sí. Pero pregúntenle después de haberlos retado, después de haberlos castigado. Pregúntenle, ¿tu papá te ama? ¿Tu mamá te ama? Lo más probable es que la respuesta no sea la misma. Pero eso no significa que nosotros, los padres, dejamos de amar a nuestros hijos. Se porten bien o se porten mal, los amamos de la misma manera, incondicional. Los amamos igual. Eso no importa. No importa que ellos duden del amor de nosotros, no importa si se portan bien, si se portan mal. Yo sigo amando a mis hijas, aunque se porten mal, porque sus acciones no afectan mi amor incondicional por ellas. Hermanos, Dios te ama, lo entiendas o no. Dios te ama, lo estés pasando bien o lo estés pasando mal. Dios te ama aun cuando permite que tú estés pasando un momento difícil. Dios te ama igual, de la misma manera que te ama en tiempos buenos. Dios te ama de manera incondicional. La petición de Cristo es, Padre, que entiendan que tú los amas igual que a mí. Que entiendan que tú los amas igual que a mí. Es que yo soy pecador. ¿Cómo puede llegar a amarme igual que a su Hijo perfecto? Y es que Cristo pide que seas uno con Él. Y desde el momento en que tú estás en Cristo, unido a Él por la fe, entonces Dios te ve a través de Cristo, como si tú no tuvieras pecado. Te mira a ti, pero ve a su Hijo, ve la imagen de su Hijo Jesucristo, santa, perfecta. Eso es lo que ve Dios cuando te mira. Tus pecados fueron borrados en Cristo cuando Él fue crucificado en tu lugar. Si estás en Cristo, estás vestido de su justicia perfecta. Estás vestido de su santidad. Si estás en Cristo, te ves completamente hermoso ante los ojos de Dios. Porque cuando Él te ve, Él ve a su Hijo perfecto. Él ve a Jesucristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Ninguno de nosotros de manera particular es la esposa de Cristo o la novia, sino que la totalidad de la iglesia de Cristo es su novia. El punto con esto es que al final de los tiempos, cada uno de nosotros, pero todos juntos, unidos a todos los santos que han sido y serán salvados por Cristo, vamos a reflejar perfectamente la imagen de Cristo. Hoy no podemos, pero en aquel tiempo, en ese futuro, reflejaremos perfectamente la gloriosa imagen de Cristo. Pensar en este amor de Jesús debe afectar la manera en que nosotros adoramos. Debe calar tan fuerte dentro de nuestros corazones que debería provocar una entrega completa en adoración a nuestro Dios. Gracias a la intercesión de Cristo, que provoca que seamos uno con Él, la cruz y la intercesión de Jesucristo son la fuente de todas las bendiciones que recibimos. Todas las bendiciones nacen de la intercesión de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. De ahí vienen todas las cosas buenas que nos suceden, todas las cosas, hermanos. Somos amados por Dios, no por lo que somos nosotros, sino porque a través de la unión con Cristo por la fe, Él nos hace perfectos a los ojos del Padre. Dios nos está formando a la gloriosa imagen de su Hijo Jesús. Después de esta oración de Jesús, inmediatamente pasamos a la traición, el juicio y la cruz. Él ya no va a hablar más con sus discípulos antes de morir.
Es maravilloso recordar que inmediatamente antes de las terribles horas que Jesús iba a experimentar y que Jesús sabía que aquello que le esperaba, aún así, sus últimas palabras no fueron de desesperación, sino de gloria y esperanza para sus discípulos y también para nosotros, los que habríamos de creer por la palabra de ellos. Hermanos, en una celebración como esta, debemos recordar que la fortaleza de la iglesia no se logra por cuánta afinidad o unión tengan las personas entre ellas. La fortaleza de una iglesia no está en la unión que nosotros tengamos entre nosotros. Por muy bien que nos llevemos, gloria a Dios porque nos llevamos bien. Pero la fortaleza de la iglesia no está en eso. La fortaleza de la iglesia está en nuestra unión con Cristo. Esa es la fortaleza de la iglesia. La fortaleza se establece de acuerdo con la unión que tengamos con Cristo. Si queremos ser más unidos entre nosotros, debemos fortalecer nuestra relación con Cristo. Porque nuestra relación con Cristo traerá como fruto la unión entre la iglesia. La unión entre nosotros. Mientras más cerca estemos de Cristo, mientras más unidos a Él estemos, mejor será la unión entre nosotros. Porque llevaremos la imagen de Cristo. Porque Él obrará en nosotros y producirá sus virtudes en cada uno de nosotros. Le invito a ponerse en pie para orar al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque a través de los años, Señor, tú has